¿Se logra ver la pantalla? Sí, se puede ver la pantalla, licenciado. Sí, sí se observa. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Como pudieron ver, yo soy nutricionista en Panamá, pero también soy especialista de producto en alguno de los suplementos nutricionales que se recomiendan para el paciente que tiene una herida. Entonces, en esta ponencia de la tarde de hoy vamos a hablar un poco sobre la nutrición en el paciente con úlceras por presión y heridas crónicas. Para empezar, es importante definir algunos conceptos. Seguramente ya conocen esta definición, pero es importante mencionarla. La Organización Mundial de la Salud define una herida como una lesión consecuencia de una agresión o un traumatismo en la que se produce una alteración en la integridad de la piel y las partes blandas de la misma. Y el Instituto Nacional del Cáncer define una herida como una ruptura de la piel u otros tejidos del cuerpo causada por una lesión o una incisión. Esa herida se puede clasificar según diferentes parámetros, según la localización de esta herida, según la profundidad de la misma, según la gravedad, según el pronóstico y según el agente causal de esta herida. Por otro lado, tenemos la definición de las úlceras por presión, que la Organización Mundial de la Salud define la úlcera por presión cuando en esa herida se bloquea el suministro de la sangre y crea una presión excesiva y prolongada sobre la misma. Como por ejemplo la imagen que pueden ver en pantalla, que es, por ejemplo, cuando un paciente se encuentra hospitalizado, un paciente se encuentra encamado y se ejerce una presión causada por el peso en las diferentes áreas del cuerpo. Y estas úlceras por presión tienen diferentes estadios dependiendo del tipo de úlcera. El estadio número 1 es cuando la piel luce enrojecida, no blanquea y cuando se presiona, la coloración cutánea no se vuelve blanca, lo que indica que se está desarrollando una úlcera por presión, es ese estadio inicial. Luego tenemos el estadio número 2, en donde la piel ya se ampolla o se forma una úlcera abierta, o el área alrededor de la ampolla puede estar roja o irritada. Entonces ya se va alterando la piel y el tejido y se empieza a alterar parte del tejido blando. Posteriormente tenemos el estadio 3, donde la piel se abre, luce como un cráter y ya hay un daño en el tejido que se encuentra debajo de esta. No solamente piel y el inicio del tejido blando, sino ya a profundidad el tejido blando donde ya involucra músculo. Y el estadio 4, en donde la úlcera de presión es tan profunda que el daño alcanza al músculo y al hueso. O sea, en el estadio 3 vemos esa alteración únicamente en el músculo. En el estadio 4 ya se ve afectado el hueso. Y también, en algunas ocasiones, tendones y articulaciones. Por otro lado, tenemos la importancia de la nutrición en las diferentes heridas, ya que la nutrición tiene ese papel esencial en la cicatrización de las heridas crónicas y es necesario ese aporte extra de nutrientes para la reparación tisular. ¿Qué quiere decir esto? La evidencia científica nos ha demostrado cómo no solamente una buena alimentación, sino cómo al combinar una buena alimentación en estos pacientes que tienen una herida y a la vez combinar y suplir esta alimentación en combinación de un suplemento nutricional para ese aporte extra, ya sea de proteínas, de calorías, de ácidos grasos, que también la evidencia científica nos ha demostrado que el paciente necesita, apoya la cicatrización de la herida. Porque en muchas ocasiones no logramos tener la cantidad exacta de nutrientes que el paciente necesita cuando tiene una herida. Depende del paciente, se realizan diferentes cálculos. Si es un paciente de insuficiencia renal, sabemos que la cantidad de proteína que hay que aportarle pues es menor. Si es un paciente que no tiene insuficiencia renal y tiene diferentes tipos de úlceras, más adelante explicaré eso, pues ya se da un aporte un poco mayor de proteínas y en muchas ocasiones con la alimentación no nos damos abasto. Entonces nos toca complementar con un suplemento para
que el paciente llegue a los estadios óptimos y pueda así apoyar a la cicatrización de su herida. También es importante mencionar que el estudio de la nutrición nos ha llevado a conocer que la microbiota intestinal promueve la absorción de diferentes nutrientes. Va mucho más allá. No es solamente comer sano y suplementar. Es balancear la microbiota intestinal para promover una mejor absorción de esos nutrientes que el paciente necesita para cicatrizar una herida. Se ha demostrado que el balance de las bacterias en nuestro intestino promueven la mejora de la estructura y de la integridad de las microbiosidades de nuestro intestino. Como lo ven aquí en la imagen, en esta imagen podemos ver un poco cómo son esas microvellosidades que se encuentran dentro del intestino. Cuando tenemos algún tipo de inflamación crónica dentro del cuerpo o desbalance en las bacterias de nuestro intestino, estas microvellosidades, que son las encargadas de absorber los nutrientes, se achican y al achicarse tenemos una menor absorción de nutrientes. Y si esas microvellosidades están achicadas, no logramos obtener esa absorción de nutrientes que el paciente necesita para poder sanar su herida. Entonces, al brindarle a nuestro paciente una buena alimentación, una buena cantidad de fibra, una buena cantidad de nutrientes, estas microvellosidades se vuelven a alargar, porque a pesar de disminuirse por algún tipo de inflamación, pueden volver a alargarse y de esta manera vamos a tener una mejor absorción de diferentes nutrientes. Entonces, una microbiota en equilibrio, formada por microorganismos no patógenos, es de vital importancia para el metabolismo y la absorción de los diferentes nutrientes. En esta imagen podemos ver todas las funciones que tiene la microbiota intestinal. Una de esas es la mejor absorción de los nutrientes, otra es que ayuda a un buen funcionamiento del tubo digestivo, otra es esa barrera contra agentes patógenos y toxinas, y el papel defensivo en el desarrollo del sistema inmunitario. También se ha demostrado que el paciente que tiene una herida tiene un déficit en su sistema inmunitario. Entonces, cada vez nos damos cuenta un poco más. Este estudio que habla de la microbiota es un estudio del 2017, del balance de la microbiota y su relación con las heridas, en cómo esa mejor absorción de nutrientes, esa mejora del sistema inmunitario, nos puede ayudar a que el paciente tenga una mejor absorción y como consecuencia una mejor cicatrización de una herida, ya que los nutrientes llegan de manera adecuada al intestino y posteriormente al sitio de la herida. Aquí pueden ver otra imagen que nos habla un poco de cómo la disbiosis intestinal, que es esa inflamación del intestino, promueve que el intestino tenga uniones que no son estrechas y las vellosidades se vean más pequeñas versus cuando tenemos una eubiosis, que las uniones del intestino son totalmente estrechas y los agentes patógenos no logran ingresar en ella. Otra razón más para prestarle atención al balance de las bacterias de nuestro intestino. ¿Qué también ha demostrado la evidencia científica? Que la piel tiene una microbiota. No solamente tenemos microbiota en nuestro intestino, tenemos microbiota en el sistema reproductor, tenemos microbiota en la boca, tenemos microbiota en los ojos, en todas las mucosas, y asimismo también tenemos microbiota en la piel. Por eso es que existe esa relación estrecha entre el balance de la microbiota intestinal, como cuando balanceamos las bacterias en nuestro intestino, podemos balancear las bacterias en nuestra piel, que esas bacterias se ven alteradas cuando tenemos una lesión o una herida. La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y es la primera línea de defensa de nuestro cuerpo. Y cuenta con una triple barrera protectora. Contamos con la barrera física, que la piel protege los órganos internos del entorno externo.
Contamos con la barrera química, por su elevado contenido de compuestos ácidos, la piel constituye un entorno hostil para los microorganismos, y la barrera inmunitaria, en donde las células defensivas de la piel impiden la colonización y la infección por microbios patógenos. Se ha demostrado cómo ese balance de la microbiota del intestino y de la piel nos ayuda a mejorar la calidad de las bacterias que se encuentran alrededor de una herida. Y asimismo, no solamente en ese estudio anterior, sino en estudios más recientes, en este caso es una revisión, es un estudio de revisión del 2022, en donde se habla de la microbiota y el mantenimiento de la barrera y la función de la piel, en donde los microorganismos de la piel forman la primera barrera protectora contra el medio ambiente a través de varios mecanismos de resistencia a la colonización, incluida a la exclusión de recursos, inhibición y o interferencia. También, pues que la microbiota intestinal constituye la diferenciación y epitelización de la barrera física protectora. Entonces existe ese eje microbiota intestino-piel, en donde la barrera microbial tiene una relación estrecha con el sistema inmune, con la barrera química y con la barrera física, que fue lo que les mencioné anteriormente. Y asimismo, los microorganismos de la barrera de la piel producen lipasas que digieren sebo de las glándulas sebáceas a ácidos grasos libres que impiden la acidez de la piel y restringen la colonización de especies patógenas. Finalmente, los microorganismos estimulan el sistema de defensa innato y adaptativo, lo cual, cuando empieza a estimularse ese sistema inmunitario, intestino, posteriormente sistema inmunitario, piel, empieza a activarse nuestro sistema de defensa que va a ayudar a cerrar poco a poco esta herida y a la regeneración de la piel. En este otro estudio, este es del 2020, también un estudio de revisión, en donde se habla de la microbiota de la piel y su papel en la cicatrización de la herida. Podemos ver cómo la microbiota de la piel está íntimamente relacionada con la salud y las enfermedades cutáneas, no solamente las heridas, y las interacciones entre la microbiota comensal y los múltiples tipos de células involucradas en la cicatrización de las heridas cutáneas regulan la respuesta inmune y promueven la restauración de la barrera. Las heridas crónicas, las más comunes son las úlceras de pie diabético, úlceras por presión, úlceras venosas, heridas quirúrgicas que no cicatrizan. Y generalmente existen diferentes patologías que se asocian a esa difícil cicatrización, como lo son la diabetes, como es la enfermedad vascular y la obesidad. Otra razón más que involucra a un buen estado nutricional o a una buena alimentación acompañada a la suplementación que el paciente necesita para cicatrizar una herida. El manejo del paciente que tiene una herida debe ser integral. Este paciente no lo debemos ver solo como un paciente que tiene una herida, o solo como un paciente que tiene una úlcera, o solo como un paciente que tiene un desbalance en su microbiota intestinal. Tenemos que verlo como un todo, y de esta manera podemos dar un abordaje integral en donde podemos abordar ya sea patologías asociadas, prestarle atención al balance de la microbiota intestinal, a la alimentación que este paciente va a seguir en casa y a la suplementación, así como el acompañamiento con la medicación y las curaciones que se hacen semanalmente o cada 15 días en estos pacientes. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo la colonización de las diferentes bacterias, específicamente de la microbiota comensal, puede promover la cicatrización de las heridas a través de la activación de la respuesta inmune.
Recordemos lo que mencioné al principio. La microbiota intestinal o el balance de las bacterias de nuestro intestino actúan también en nuestro sistema inmunitario y actúan directamente con el eje relacionado intestino-piel. Al activar la respuesta inmune innata, actúa específicamente en la primera fase de la cicatrización, que es la colonización y la inflamación. Posteriormente, en la fase de proliferación, que es la tercera fase de la cicatrización de las heridas, actúa específicamente los queratinocitos que se multiplican y migran, los fibroblastos migran también y depositan matriz extracelular y se produce la angiogénesis en el sitio de la herida. Y por último, en la fase de la remodelación, en donde ya se va creando la producción de colágeno en la epidermis, en la remodelación de la matriz extracelular, da como un resultado la formación ya de la cicatriz y la restauración definitiva de la barrera de la piel. Acá podemos ver también, esta imagen es del mismo estudio, cómo la inmunidad cutánea está regulada diferencialmente por microorganismos comensales y patógenos a través de la modulación del perforín 2. Específicamente, la colonización de la herida con bacterias comensales puede promover la cicatrización de las heridas al inducir proteínas antimicrobianas como el perforín 2, que al activarse el perforín 2 aumenta la cicatrización de la herida y estimulando la respuesta inmunitaria protectora contra bacterias patógenas. En la otra imagen podemos ver cómo la infección de la herida con bacterias patógenas da como resultado la supresión del perforín 2. Y al suprimirse el perforín 2, se inhibe la cicatrización y se inhiben las células hematopoyéticas y no hematopoyéticas del paciente. Aquí pueden ver una imagen como, en resumen de todo lo que les pude explicar, la alimentación forma parte del proceso de la cicatrización de una herida, desde la formación del coágulo. Posteriormente, en las imágenes que mencioné anteriormente, en la fase de inflamación y la creación de la costra, en la fase de proliferación y en la fase de maduración de una herida. En este estudio del 2017, podemos observar cómo el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención afirma que una evaluación adecuada del riesgo de desarrollo de úlceras por presión mejora el tratamiento y la recuperación del paciente, en donde también una nutrición adecuada es vital para la prevención de úlceras por presión, la desnutrición y la desnutrición que se asocia con resultados desfavorables, sobre todo en estos pacientes. En este otro estudio, este es del 2022, es una revisión sistemática que habla sobre la suplementación oral en las úlceras por presión, en donde, pues en esta revisión se estudiaron 2.433 estudios, en donde 313 eran estudios clínicos y también 28 estudios que hablaban específicamente de la suplementación. Pudieron concluir que la suplementación debe incluir, en estos pacientes que tienen una herida, debe incluir proteínas, aminoácidos, que son digamos que las proteínas en pequeñas partes, minerales, vitaminas, antioxidantes, probióticos y prebióticos, en donde ya se le empieza a prestar un poco más de atención, específicamente con prebióticos y probióticos, con el balance de la microbiota para poder absorber todos esos nutrientes, las proteínas, los minerales, las vitaminas, los antioxidantes. Y
en este otro estudio podemos observar un poco más el beneficio de cada uno de los nutrientes implicados en la cicatrización de una herida. Cuando le brindamos al paciente proteínas, estas proteínas actúan específicamente en la síntesis de colágeno, en la angiogénesis y en la formación de neutrófilos y macrófagos que son necesarios para la respuesta inmunitaria. Sabemos que para cicatrizar una herida necesitamos esa proteína para que vuelva a haber una regeneración de la piel. También tenemos la arginina, que es un aminoácido precursor de la prolina. La prolina es una parte de la cadena del colágeno. Al ser precursor de la colina, ser precursor de la prolina, que es una de las cadenas que contiene el colágeno, promovemos esa formación de la masa cicatrizante con este colágeno que estamos produciendo. Y a la vez, la arginina también trabaja como perfusor sanguíneo. ¿Qué significa que sea un perfusor sanguíneo? Nos va a aumentar la perfusión sanguínea y va a ayudar que todos estos nutrientes que son absorbidos primero por nuestro intestino lleguen con mayor y luego pasan a los vasos sanguíneos, lleguen con mayor velocidad al sitio de la herida. Y al llegar con mayor velocidad, aumentando la perfusión sanguínea, nuestro paciente va a recibir todos los nutrientes que necesita con mayor rapidez. También tenemos la glutamina, que actúa directamente en nuestro intestino. La glutamina también es un aminoácido, o sea que tiene doble función. Actúa directamente apoyando la producción de colágeno, así como también actúa directamente en nuestro intestino, ya que se ha demostrado que un intestino con glutamina en déficit disminuye las microbiosidades del mismo, y estas microbiosidades, al estar disminuidas, como les mencioné al principio, dificulta la absorción de los diferentes nutrientes. También tenemos los ácidos grasos omega 3, que es un poderoso antioxidante que favorece la respuesta del sistema inmunitario. Tenemos las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E, que las tres son poderosos antioxidantes que modulan la respuesta inmunitaria. También tenemos la vitamina C, que trabaja junto con la arginina, promoviendo el engrosamiento de los vasos capilares, lo cual ayuda a también llevar los nutrientes con mayor facilidad al sitio de la herida, y también es un antioxidante. Y el zinc, que específicamente también actúa como antioxidante y como precursor del sistema inmunitario en nuestro intestino, y también, ya que se ha demostrado que cuando se encuentra en déficit, en este paciente que tiene una herida, dificulta su cicatrización. También tenemos los prebióticos. Como estuvimos mencionando, los prebióticos han demostrado tener un papel importante en el balance de la microbiota de nuestro intestino, en donde los más estudiados han sido los galactoligosacáridos y los fructoligosacáridos, así como también la fibra que podemos encontrar en los alimentos. Ambos promueven la proliferación de bacterias intestinales beneficiosas para la salud humana, así como especies de bifidobacterios y lactobacilos, que son esas bacterias beneficiosas que necesita nuestro intestino para el balance de las mismas. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a calorías para el paciente que tiene una úlcera por presión o una herida? Si el paciente se encuentra en un estado nutricional normal, el cálculo se debe realizar con 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Si el paciente se encuentra en desnutrición, el cálculo va a depender. Si es un paciente con heridas leves o un estadio de úlceras por presión 1 o 2, se puede hacer un cálculo de 30 a 35 calorías por kilogramo de peso al día. Y si el paciente ya se encuentra en una úlcera por presión complicada con un estadio 3 o 4 y que además tiene VAC dentro del tratamiento,
el cálculo puede ir entre 35 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Si el paciente se encuentra en obesidad, entonces se debe utilizar el peso ajustado en este tipo de paciente. Luego, en la cantidad de proteínas que se recomienda en este tipo de pacientes, si estamos en un estadio inicial, una piel sin riesgo puede ser de 0.8 a 1 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Si estamos en un estadio 1 o 2, en úlcera por presión puede ir de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Y úlceras por presión estadio 3 y 4, de 1.5 a 2. Úlcera por presión estadio 4, 3 o más. Y si es un paciente quemado, pues puede ser un poco más, dependiendo pues de su función renal y todo lo demás. Úlceras venosas o múltiples úlceras no cicatrizantes con hipoalbuminemia de 2 a 3 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. En cuanto a la arginina, se recomienda en úlceras por presión estadio 1 y 2, 10 gramos de arginina al día. Y si ya estamos hablando de úlceras estadio 2, pero complicadas, o estadios 3 y 4, de 10 a 15 gramos al día. En este otro estudio, que nos habla nuevamente del beneficio de la fibra prebiótica, específicamente tomando en cuenta que estos pacientes en muchas ocasiones tienen patologías asociadas como diabetes, hiperinsulinemia, que les dificulta la cicatrización de una herida, pues se recomienda incorporarles también fibra dietética para mejorar esos picos de insulina. Y la fibra, pues la podemos encontrar igual en diferentes prebióticos, como los galactoligosacáridos, fructoligosacáridos, transgalactoligosacáridos, polidextrosa, dextrina de trigo, goma arábiga, psyllium, plátano, trigo integral. Y podemos recomendarle a este tipo de paciente pues una dieta rica en fibra y además un suplemento de fibra para complementar la cantidad de fibra deseada, recordando que la recomendación de fibra es 30 gramos de fibra al día en pacientes y en pacientes con estreñimiento severo hasta 40 gramos de fibra al día. Este otro estudio nos habla pues de lo mismo que acabo de mencionar anteriormente. Se ha demostrado cómo los diferentes tipos de fibra actúan directamente en el metabolismo de la glicemia. Y este estudio especifica el metabolismo de la glicemia y a la vez el incremento de las bifidobacterias, que son bacterias beneficiosas para el intestino. Y en este estudio hablaron nuevamente de la fibra FOS y fibra prebiótica FOS y GOS, que son los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos, que en pacientes con picos de insulina aumentan las bifidobacterias. Ahora, vamos a hablar un poco sobre cuáles son esos suplementos que puede ofrecer Tesia Laboratorios en Ecuador para el apoyo de la cicatrización de una herida. Vamos a empezar un poco con las proteínas. Dentro de las proteínas podemos mencionar el ProSource No Carb, que es un módulo de proteína a base de colágeno hidrolizado y proteína de suero aislada, especialmente formulado para promover los nutrientes esenciales en el manejo de malnutrición proteica y necesidades proteicas elevadas, como por ejemplo el paciente que tiene una herida y necesita un aporte extra de proteína, ya que no logra llegar a las necesidades solamente con la alimentación. ProSource No Carb en sabor neutro cuenta con 15 gramos de proteína, 0 gramos de carbohidrato, y esa combinación de colágeno hidrolizado y proteína de suero aislada lo hace tener un PIDICAS de 100, un perfil completo de todos los aminoácidos. También tenemos la proteína gelatin, que la que vieron anteriormente es en líquido. Esta es una opción
en modo gelatina. También se llama ProSource porque contiene el mismo tipo de proteína a base de colágeno hidrolizado y proteína de suero aislada. La diferencia es que el gelatin contiene 20 gramos de proteína y es en formato gelatina y específicamente ITSI-4. Es una gelatina, sin embargo, la textura es adecuada para pacientes que tienen una herida y que a la vez tienen disfagia. Le podemos dar ese aporte de proteína al paciente, igual no contiene carbohidrato. Si el paciente no tolera líquidos, se lo podemos dar en formato gelatina, o si queremos variarle la opción al paciente, se le puede pues dar ambos en combinación para que tenga una variedad y no se aburra pues con el mismo suplemento todos los días, recordando que los tratamientos de estos pacientes son tratamientos que duran meses y por el hecho de no tener una variedad y de todos los días tener que consumir el mismo suplemento, medicamento, se aburren y no tienen la adherencia adecuada y termina pues dejando el tratamiento. Gelatin lo pueden encontrar en TSA Laboratorios en 3 diferentes sabores: ponche de frutas, naranja y uva. Y en la tabla nutricional pueden observar que el de ponche de frutas y naranja son bastante similares en cuanto a sodio, potasio, fósforo, tienen la misma cantidad de calorías, los 3 tienen 20 gramos de proteína, y el de uva sí, por tema de saborizante, contiene un poquitito más de calorías. Ahora vamos a hablar un poco sobre los productos recomendados para la salud digestiva que pueden encontrar en TSA Laboratorios. Glutamen es uno de estos productos. Este es un módulo de glutamina en polvo que aporta 10 gramos de glutamina en un sobre. Contiene únicamente glutamina y, como lo mencioné anteriormente, sabemos que la glutamina actúa directamente en la mejora y el balance de la microbiota intestinal de nuestros pacientes, así como también aportando y promoviendo la producción de prolina y como consecuencia la producción de colágeno en estos pacientes. También tenemos una fibra prebiótica que se llama High Fiber. Este es un módulo de carbohidratos que contiene 12 gramos de fibra soluble y el prebiótico fructooligosacáridos que tanto estuvimos mencionando durante la presentación. La porción de esta fibra son 30 mililitros y en 30 mililitros nos aporta 12 gramos de fibra. Una porción pues bastante adecuada, tomando en cuenta que en muchos casos estos pacientes necesitan ese aporte extra de fibra. Contiene 20 calorías, 12 gramos de fibra, no contiene azúcares y no contiene proteínas. Y por último, en nutrición especializada, TSA Laboratorios ofrece un producto que se llama Argiment AT. Argiment AT es la combinación de proteína de suero aislada, arginina, glutamina, vitamina C, vitamina D, calcio, hierro, zinc, cobre y prebiótico fructooligosacáridos. Ya es una nutrición un poco más completa. Los productos que vieron anteriormente eran módulos, diferentes módulos de proteína en líquido, módulo de proteína en formato gelatina, módulo de fibra. Entonces, por otro lado, tenemos este producto, que es un producto más completo, que aporta todo lo que les acabo de comentar: la proteína, la glutamina y la arginina, la fibra prebiótica y diferentes vitaminas y minerales con un sabor de crema de naranja. Acá en Panamá, este suplemento lo recomendamos para el paciente que tiene una herida y les encanta. Y de hecho lo preparan realizando diferentes recetas, ya que como tiene la textura de crema, se puede elaborar helados, se puede elaborar paletas. Acá en Panamá le llamamos duros, que es como si fuera el producto congelado en un vasito, y al estar congelado pues se come con una cuchara.
y el paciente tiene una buena aceptación, ya que lo puede consumir a estilo postre, no tanto como un suplemento o como un tratamiento. Aquí pueden ver un poco sobre la tabla nutricional, que aporta pues los 10 gramos de proteína, 7 gramos de arginina, 7 gramos de glutamina, y pues la vitamina C, el zinc, el cobre y la fibra prebiótica. Y por último, pues vamos a hablar un poco sobre las conclusiones de toda la presentación. La evidencia científica nos ha demostrado cómo la microbiota intestinal y su papel potencial metabólico en diversos estados patológicos ha originado nuevas estrategias terapéuticas para controlar y regular el ecosistema del intestino. Podemos ver cómo toda la evidencia nos enseña que el balance de la microbiota nos ayuda a mejorar el estado físico humano. No solamente para la salud digestiva, sino cada vez nos damos cuenta que incluso tiene una relación con la microbiota de la piel. Asimismo, la microbiota intestinal ha demostrado favorecer la absorción de los nutrientes necesarios en la cicatrización de una herida, creando ese balance en la microbiota intestinal y la microbiota de la piel. Las proteínas, como el colágeno hidrolizado y la proteína de suero aislada, intervienen en la proliferación de fibroblastos, en la síntesis de proteína, y son necesarias para la respuesta inmunitaria. Las vitaminas y minerales actúan como antioxidantes principales para fortalecer el sistema inmunológico. La fibra, la glutamina y los prebióticos son nutrientes fundamentales para mejorar la barrera intestinal, promoviendo la eubiosis intestinal, que es el balance de las bacterias, y promoviendo esa mejor absorción de todos los nutrientes. La arginina, por último, es un precursor de la prolina, esa cadena de colágeno, lo cual promueve la síntesis de colágeno y también ayuda al aumento de la perfusión sanguínea, que al aumentar la perfusión sanguínea, el paciente va a tener una mejor llegada de todos los nutrientes al sitio de su herida. Y por último, la nutrición y la suplementación es parte del balance de la cicatrización y de la curación de una herida. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hola. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. No me sale aquí en el... Tengo una pregunta aquí. No sé si esa es la pregunta o estás iniciando a hacer una pregunta. ¿Cuándo el paciente tiene una herida por presión grado 3? Esa es la pregunta. Vamos a regresar a la diapositiva que hablaba de los diferentes estadios. Déjame ver. Ok, sí. Un paciente tiene una úlcera por presión grado 3 cuando ya se ve afectado el tejido blando de la piel.
Cuando estamos en grado 2, como lo puedes ver ahí en la imagen, vemos una ampolla, vemos un enrojecimiento, incluso podemos ver piel afectada. Sin embargo, cuando ya se ve afectado tejido blando, músculo, entonces ya estamos hablando de una úlcera por presión grado 3. Y pues ya se ve un cráter, ¿no? Donde ya hay un daño, donde se ve afectado el tejido blando, piel y músculo, sin haber tocado hueso aún. Ya cuando tocamos hueso, entonces el paciente tiene una úlcera estadio 4. ¿Qué tipo? No sé si con eso respondí tu pregunta. Esa pregunta fue gracias a Reina Cantos. Acá tengo otra pregunta, Alejandro Salinas. Alejandro Salinas me consulta, ¿qué tipo de probiótico sería útil en una herida? Realmente con los probióticos no mencioné alguno en específico porque aún falta más evidencia en este tipo. Si se dan cuenta, hablé más de los prebióticos. Específicamente los prebióticos que son fibra prebiótica, ya que se ha demostrado que el prebiótico ayuda a balancear las bacterias que ya existen en el intestino. ¿Qué pasa con los probióticos? Algunos probióticos vienen ya sea en cápsula o vienen en polvo y como que la vida útil del probiótico, que es una bacteria viva, no tiene mucho tiempo. Entonces, la evidencia científica nos habla de diferentes lactobacilos, que son los que se han estudiado, pero todavía falta más evidencia. Lactobacillus rhamnosus es una de esas, Lactobacillus casei es otro de esos que son los más estudiados. Tengo por acá otra pregunta, es específicamente de Santiago Fiallos. ¿Qué dosis de arginina y glutamina sería recomendado para el paciente que tiene una herida? Específicamente la arginina se recomienda dependiendo de la úlcera. La arginina sí sería 10 gramos de arginina si es una úlcera por presión estadio 1 y 2. Y si es una úlcera estadio 2 complicada o estadio 3 y 4, se recomiendan de 10 a 15 gramos de arginina. De glutamina se recomiendan 10 gramos. Pueden ser más, pero mínimo 10 gramos para mejorar la microbiota y para la producción de prolina, que es esta cadena de colágeno que ayuda a la producción del músculo. Alejandro Salinas comenta, los tipos de proteínas que nombró, ¿son para las heridas por úlceras específicas o para las heridas en general? Para todo tipo de heridas. O sea, la proteína tiene múltiples beneficios en el cuerpo. Fortalecer masa muscular, formar tejido, ayudar a la cicatrización de la herida. Entonces, para todo tipo de herida, de úlcera, se recomienda proteína. Incluso para el paciente con malnutrición que ha tenido una pérdida de peso, también podemos recomendar estas proteínas. Solo que pues el enfoque en la charla sí fue a las úlceras por presión y para heridas. Comenta Reina Cantos, ¿dónde se compran los prebióticos para estadios 3 y 4? Como comenté, TESA Laboratorios contiene una fórmula, específicamente la última que comenté es el Argimenate, que esta fórmula contiene, además de las proteínas, de la arginina, de la glutamina, contiene prebióticos. Y esta fibra prebiótica ayuda a mejorar el balance de la microbiota y una mejor absorción de nutrientes, como lo ha demostrado pues la evidencia científica. Ok, una herida que no cicatriza, ¿cuál sería el mejor prebiótico y proteína?
hay que tomar en cuenta que el cicatrizar una herida toma tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no, esa herida, por darle proteína un día, 2 días o una semana, no es que va a cicatrizar de inmediato. Por lo general, estos tratamientos duran aproximadamente o con un tiempo aproximado de 3 meses. Entonces, lo ideal sería que el paciente reciba un tratamiento mes a mes. El primer mes evaluamos y asimismo se evalúa el peso actual que tiene, la cantidad de proteína que se le va a brindar y cuál es la mejor proteína. Proteína a base de colágeno hidrolizado y proteína de suero aislada o whey protein isolate en inglés, que ese término pues se utiliza bastante. ¿Por qué? Porque la combinación de estos dos tipos de proteína nos dan un 100% de aminoácidos, un PDCAAS de 100. Cuando solamente damos proteína de suero aislada o solamente damos colágeno, no se recibe el 100% de los aminoácidos que el paciente necesita. ¿Y qué prebióticos son los que más se recomiendan? Fibra de todo tipo, o sea, aumentar la fibra de la dieta, fibra dietética. Vamos a colocarle tubérculos al paciente, vamos a colocarle frutas, vamos a colocarle vegetales, vamos a colocarle toda la fibra que podamos con la dieta, pero es importante una fibra extra. Los más estudiados son los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos. Como mencioné, el high fiber, que es el módulo de fibra, contiene fructooligosacáridos, que vendría siendo este producto, y el Argimen AT contiene galactooligosacáridos. De hecho, nuestro producto contiene esas dos fibras prebióticas más estudiadas. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Disculpen. Me está escribiendo otra pregunta Evelyn Murillo. Ok. Quiero que termine de escribir para poder leerle la pregunta completa. Ok. Evelyn Murillo comenta, una persona diabética, controlada, o sea, niveles de insulina óptimos, que se encuentra encamada por 1 año con problemas de pie diabético y ha perdido masa corporal, ¿cómo podemos ayudarla? Primero que todo, como lo mencioné, la parte de la alimentación es sumamente importante junto con la suplementación. Y asimismo, pues si está encamada, es importante que haga algo de terapia encamada por la pérdida de masa corporal. Cuando perdemos masa muscular, masa corporal, también perdemos fuerza. Entonces es importante que eso también se acompañe con terapia física. En cuanto a la alimentación, tenemos que aumentar las proteínas de la dieta, ya que normalmente esa pérdida de peso cuando nos encontramos encamados es de masa muscular, no de grasa. Entonces hay que apoyarla con aumentando proteínas de la dieta y a la vez con un suplemento de proteína específicamente. En el caso de ella que tiene pie diabético, pudiésemos combinar o el ProSource No Carb, que es el módulo de proteína líquido, o la gelatina, cualquiera de las dos, no hay problema con eso, que nos va a aportar o 15 o 20 gramos de proteína extra a su alimentación, que se puede consumir en forma de merienda. Entonces la paciente puede recibir proteína extra con estos dos suplementos en merienda.
En mis pacientes específicamente yo lo coloco de merienda porque es un poco más fácil. Y a la vez, en esta paciente también se le puede dar Argimen AT para entonces promover la cicatrización de ese pie diabético. Y pues la fibra también sería clave aunque la diabetes esté controlada. O sea, sería la combinación de ProSource, no carb, que es la proteína, o gelatin, cualquiera de las dos, no hay problema con eso. Le mandaría la fibra dietética, high fiber, y el Argimen AT como un suplemento extra que también se lo pudiese dar de merienda. Pero todo en combinación a una alimentación enfocada a controlar la diabetes y con proteína extra en su alimentación. También depende del paciente. En muchas ocasiones el paciente encamado disminuye su apetito, pues no quiere comer. Entonces, ya cuando este paciente no quiere comer, Argimen AT pudiese ser una opción para suplantar una comida si el paciente no quiere comer. No es lo ideal es que sea una merienda entre comidas y que el paciente pueda comer. Otra de las recomendaciones que hacemos con la proteína líquida, por ejemplo, esta proteína, en esos pacientes, con esta proteína uno puede hacer té proteicos. Por ejemplo, se le hace un té al paciente, un tecito con una bolsa, agua tibia, y se le coloca la porción de ProSource No Carb. Como es dulce, realmente no le cambia el sabor. Entonces el paciente indirectamente está durante el día tomando algo de proteína extra. La combinación, me pregunta Santiago Fiallos, esa combinación que menciona en una sola dosis o dosis espaciada en el día. Se recomienda, depende de la cantidad de proteína que le queremos dar al paciente. En muchas ocasiones, o poniendo de ejemplo el paciente que ha perdido masa corporal, sin saber el peso, digamos que más o menos puede ser 2 dosis al día. Estas dosis son de 30 ml, o sea que sería 60 ml en 2 ocasiones al día. 30 ml en la merienda de la mañana, 30 ml en la merienda de la tarde. Y como merienda de la noche, el Argimen AT. Reina Cantos, en pacientes encamados con úlcera por presión, estadio 3 o 4, estos alimentos se adquieren sin receta médica. Sí, de hecho, los pueden conseguir en Tesia Laboratorios. Alejandro Salinas, por lo general, ¿cómo se dan las proteínas y prebióticos, por ejemplo, antes o después de almuerzo o merienda? En verdad, uno adecua el plan en lo que más le convenga al paciente. Como mencioné, yo en lo personal se lo pongo al paciente de merienda, para que el paciente pueda intentar comer, por ejemplo, un desayuno, y en la mañana, y a eso de 10, 11 de la mañana, le damos el suplemento. Posteriormente, el almuerzo, y a eso de almuerzo a las 12, y a eso de las 3, 4 de la tarde, el suplemento de merienda, para que el paciente no se acostumbre a suplantar su comida por el suplemento. Porque además, la dosis es pequeña. Ese es uno de los beneficios de nuestro producto. La dosis es 30 ml. 30 ml es una tapita de medicina. Entonces, uno lo agrega, por ejemplo, a licuados de frutas. Uno hace un licuado de fruta, voy a poner un ejemplo, un licuado de banana o un licuado de fresas, y le agrega esa porción y se lo damos al paciente de merienda. O como el ejemplo que di con el tecito. Hacemos un té
le agregamos el suplemento y el paciente se está tomando un té hiperproteico o un licuado de frutas hiperproteico. Como el sabor es dulce, menciona sabor neutral, el sabor es neutral, pero la textura y el sabor es como si fuera miel. De hecho, la textura, el color y el sabor es como si fuera miel. Entonces el paciente, si uno se lo combina con diferentes recetas o con diferentes alimentos, el paciente lo tolera mejor. Igual, en Ecuador es con el distribuidor oficial que se llama Tesia Laboratorios. Lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí en el chat el contacto del laboratorio por si alguno quisiera que le pasen más información, que le hagan la visita médica. Le voy a colocar el contacto aquí en el chat para que lo puedan guardar todos y puedan escribir dónde lo pueden conseguir, el valor, el precio que tienen, porque como yo estoy en Panamá y manejo la misma línea en Panamá, desconozco el procedimiento específico. Entonces, voy a pasar por aquí en el chat el número del contacto para que los interesados puedan escribir directamente y comentar, estuve en la charla, me interesaron los productos, quiero muestras, quiero probarlos, y ellos puedan entonces darles toda la información, darles muestras y todo lo demás. Voy a colocarles 2 contactos. Estos son contactos de WhatsApp y también pues tienen número telefónico y les pueden pues escribir. Licenciada, buenas tardes. Le saluda Gabriela de UCRA. Yo acabo de publicar a dónde pueden ellos llamar, que es la empresa UCRA, pertenece también a Tesia, entonces podemos gestionar las compras o las indicaciones que los participantes tengan en este momento con respecto a los productos. Perfecto. Si no, también pues escribir directamente el número de UCRA o escribir directamente a estos contactos y también le pasarán toda la información. No sé si tienen algún otro comentario, pregunta, duda. Gracias a ustedes. Bendiciones. A la orden. No sé si alguien tenía alguna pregunta adicional. Ok. Gabriela, no sé si ya no hay más preguntas. Hola, no, si ya no tienen más preguntas, pues creo que podemos dar por terminado el taller, la clase de hoy. Ok. Bueno, muchas gracias a todos los que pudieron asistir. Cualquier duda, cualquier consulta extra, UCRA también les puede pasar mi contacto por cualquier duda o consulta extra que tengan. Si quieren la presentación también se las puedo hacer llegar. Sí que quedó grabada, pero si quieren la presentación pues también se las puedo hacer llegar para que tengan las bibliografías. Entonces, sin más, me despido. Muchas gracias a todos los que pudieron asistir.
Muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muy amable de su parte por las indicaciones y todo lo que nos enseñó hoy día. Gracias. A la orden.